Esto es A Tu Salud. En el programa de hoy vamos a hablar sobre las enfermedades cardiovasculares, tanto desde su prevención como desde su tratamiento. Escuchamos junto al Dr. Mele al Dr. Ricardo Ronderos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos nuevamente en un programa de A Tu Salud. Siempre les digo, tratamos de llevar la información médica de un modo simple, con palabras fáciles, para que usted se meta en este mundillo de la medicina. Una de las cosas que tratamos de resaltar siempre en todos los temas a los cuales nos referimos es el de la prevención, y ahí va el mensaje para ustedes. Hoy, la prevención en el programa de hoy, seguramente en el próximo seguiremos también, la prevención va a ser el eje medular de todo esto, porque vamos a hablar de la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Fundamentalmente de la enfermedad de las arterias coronarias. Siempre les digo, tratamos en estos programas, invitamos a médicos prestigiosos y amigos. Hoy no solo no es la excepción, sino que tenemos un médico de altísimo prestigio y amigo de 30 años, Más, como que más. más. Como que hemos sido compañeros de la residencia, y como que la vida médica a veces nos ha separado un poquito, nos volvió a unir, y es un doble motivo de enorme satisfacción profesional, porque figuras como la de Ricardo Ronderos engalanan este espacio, y como les decía, a título personal es un placer. Ricardo en estos más de 30 años ha tenido una evolución profesional impresionante. Ricardo es actualmente el director de la maestría de ultrasonido de nuestra facultad, jefe del Departamento de Imágenes del Instituto Cardiovascular Buenos Aires, una de las instituciones más prestigiosas, si no la más, en este tipo de patologías, y con quien compartimos, como les decía, la dirección de nuestro Instituto de Cardiología, que nos llena de problemas, pero nos llena de satisfacciones, porque creo que en este tiempo que recorrimos juntos hemos logrado muchas cosas. Así que, Ricardo, toda esta introducción para darte la bienvenida, agradecerte todo esto que vamos a charlar, y vamos a meternos en tema, ¿sí? Probablemente en nuestro país no hay demasiadas estadísticas, pero si miramos las estadísticas de los americanos, sabemos que en la enfermedad coronaria, que es lo primero que le voy a pedir a Ricardo que nos defina, casi en el orden del 50% los pacientes debutan o con un infarto, gente que desconocía su patología, o con una muerte súbita. Entonces, indudablemente, tenemos que ir a buscar eso. Nosotros somos los que tenemos que ir a buscar la enfermedad. Y ya lo vamos a ir desarrollando a lo largo del programa. Pero, Ricardo, por favor, lo más concretamente que puedas, definirnos de qué se trata la enfermedad coronaria, cómo se enferman las arterias coronarias. Después vamos a ir desarrollando el tema. Bueno, en principio, gracias por la presentación y gracias por la invitación. La enfermedad coronaria es un abanico complejo de cosas, no es tan simple, pero lo que sucede es que la simplificación a veces es consecuencia de que uno se enfoca en lo más frecuente, y lo más frecuente es la enfermedad aterosclerótica de las arterias coronarias. Digo lo más frecuente porque depende de la edad. Uno puede encontrar enfermedad coronaria de causas congénitas, ya sea por malformaciones en el inicio de donde salen las coronarias, lo que hace que se compriman, y eso no es una cuestión menor, porque a veces es causa de muerte súbita en adultos jóvenes que nunca se han estudiado y que tienen dolor al correr una carrera y de pronto se caen muertos, como podemos hablarlo después.
También porque aparecen síndromes que tienen que ver con situaciones autoinmunes, etcétera, o directamente con alteraciones en la distribución de las coronarias por enfermedades congénitas. Eso no es lo más frecuente, y lo más frecuente es que las arterias coronarias, como todas las arterias, se enfermen de aterosclerosis. Y esta palabra aterosclerosis es un problema que vos, como yo, tenés en el consultorio y que a veces ha llegado hasta a movilizar un ministro después de que comunica la enfermedad a un presidente. ¿Te acordás cuando el ministro de Salud habló de la enfermedad de la Rúa y dijo que tenía aterosclerosis y todo el mundo pensó que la Rúa estaba demente? Claro, porque se asocia la palabra aterosclerosis con la demencia. Y en realidad hay una relación, porque también el cerebro tiene arterias que se enferman con aterosclerosis, pero no todos los que tienen aterosclerosis tienen demencia. La aterosclerosis es una enfermedad de las arterias, de todas las arterias, que empieza muy temprano, que en algunas personas, por causas genéticas y por causas externas, se desarrolla mucho más que en otras, y en los adultos de mediana edad o los adultos mayores es la que va produciendo obstrucciones en las arterias coronarias, disminuyendo el flujo de sangre y poniendo en peligro el funcionamiento y la vida de las células que hacen que el corazón funcione. Digamos que este es un proceso de años, porque a veces la gente cree que esta es una enfermedad súbita. En realidad se desencadena súbitamente. Así es. Hay estudios que muestran que hay aterosclerosis desde la primera infancia. Bien, sí. Y hay estudios que demuestran que aquellos que, aún los que no tienen una carga genética grave, tienen aterosclerosis desde la primera infancia. Lo que sucede es que depende de factores externos, cómo uno vive, y depende de qué genética tiene, esa enfermedad va más rápido o más lento. Pero todos tenemos la probabilidad de tener aterosclerosis. Bien. Obviamente el que tiene una historia familiar de aterosclerosis es más probable que la tenga o que la tenga de una manera más agresiva. El que no la tiene es menos probable que la tenga de manera agresiva, pero todos tenemos la posibilidad de tener aterosclerosis. Le damos una vez más la bienvenida al Hospital Español. Qué bueno tenerte. Luego de instalarse como un clásico de Citibel, Casa Ecléctica de Kojic abrió sus puertas en La Plata. Con una reminiscencia a los lofts neoyorquinos de los 50, invita a descubrir en cada rincón la armonía entre lo antiguo y lo nuevo, lo clásico y lo chic, la decoración, el arte y los objetos de diseño. Casa Ecléctica, en La Plata, 6 entre 53 y 54. Y en Citibel, 473 bis y 14B. La Agremiación Médica Platense ofrece a sus agremiados descuentos en librerías, jugueterías, turismo y muchos rubros más. Informate en www.amepla.org.ar. Sanatorio Argentino de La Plata. Más de 60 años al cuidado de la salud. Menacho. Vínculos inmobiliarios. Cada decisión se transforma en emoción. 2 esquina 55. www.menacho.com.ar. IDITAC, Instituto de Diagnóstico y Tratamiento de Afecciones Cardiovasculares, Dr. David Greenfeld. Cardiología clínica y diagnóstica, ecodoppler color, ergometría, endocrinología y clínica médica. Todo desarrollado con un plantel profesional de primer nivel. Calle 8, número 140, entre 34 y 35. Teléfonos 482-8965 y 427-6467. Prestigiosas entidades científicas, gremiales y previsionales del ámbito médico, bioquímico y odontológico conforman Unión Salud, una institución sin fines de lucro concebida para enfocar en forma conjunta
la problemática del equipo sanitario. Nos preocupa resguardar la seguridad jurídica y la integridad psicofísica de todo el equipo de salud y su ámbito de trabajo. Unión Salud. Derecho a la salud para el equipo de salud. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo. En nuestro país, 3 de cada 10 personas mueren por este motivo y además 5 de cada 10 desconoce tenerlas. Tenemos que irla a buscar porque hay un enorme porcentaje de pacientes que están enfermos y que no tienen manifestaciones clínicas. Entonces tenemos que irla a buscar y también los pacientes nos vienen a buscar, porque a vos como a mí nos pasa que vienen pacientes y dicen, doctor, me quiero hacer un chequeo. Y entonces, ¿hasta dónde arranca y hasta dónde llegamos con el chequeo? Entonces, esa es una gran pregunta, porque en general cuando alguien viene a hacerse un chequeo, viene a que le digamos que está bien. Claro. No viene a que le encontremos algo. Y uno tiene la obligación de encontrar algo para no encontrarlo y poder decir que está bien. Bien. Porque lo más difícil es decir que uno está bien. Pero hay ciertas reglas lógicas que aplicar en todas las edades y otras que son particulares para cada edad, para cada sexo e inclusive para cada actividad. Vamos a poner un ejemplo. Una persona joven que empieza a hacer un deporte, aunque no sea profesional, simplemente competitivo. Esto ya lo han incorporado casi todos los deportes serios. Sí, sí. El básquet, el Sí. rugby, el fútbol, Sí. el vóley. Los jóvenes que empiezan a hacer deporte requieren de una evaluación cardiovascular. ¿Para qué? Para descartar algunas de estas cosas que hablábamos recién, que son congénitas, que a veces se asocian a enfermedad coronaria, a veces no, pero que los ponen en riesgo. Bien. En ese momento también es importante aprovechar para, a través del interrogatorio, saber si hay antecedentes o no en la familia. Eso nos orienta mucho. Aquel que ha tenido enfermedad coronaria o enfermedad vascular arterial en la familia desde joven es alguien que tiene más riesgo que quien que no lo ha tenido. Sin duda. El segundo paso es tratar de ver si en la historia reciente de ese paciente ha habido algún dato que nos oriente. Por ejemplo, una mujer que se ha embarazado y ha tenido problemas con la presión, o ha tenido problemas con el azúcar, ¿no? Ha tenido diabetes gestacional. Bien. Bueno, eso también es algo que orienta. Y si no aparece nada de eso, es importante ver en el laboratorio si hay algunos de los factores de riesgo que sabemos fehacientemente que favorecen la aterosclerosis o que favorecen el deterioro de la circulación coronaria. ¿Cuáles son? La diabetes, las alteraciones de los lípidos, fundamentalmente del colesterol, pero también de los triglicéridos, y aquellos problemas que son menos frecuentes, pero que pueden estar relacionados con trastornos con la homocisteína u otras cuestiones ya un poco más rebuscadas, que uno busca después. Pero que las dos primeras es muy fácil encontrarlas en un laboratorio de rutina bien pedido y bien hecho. En cualquier laboratorio hay muchos en La Plata que lo hacen muy bien. Estamos con nuestro paciente y, digamos, lo redondeo. Ya te has ocupado del interrogatorio, que para nosotros es fundamental. Alguien dijo que la silla es el mejor método de diagnóstico, hay que escuchar lo que dice el paciente. El laboratorio que apunta a lo que vos dijiste clarísimamente, la diabetes ya es una epidemia mundial, cada vez encontramos más diabéticos, y hacer un detallado análisis del colesterol. Amén de su historia, como bien dijiste. Pero tenés a tu paciente ahí, vos y yo, esto lo hacemos todos los días. ¿Cuáles son los pasos que vamos a dar en función de detectar estas enfermedades? Y tomo tu criterio en los más jóvenes o en otras edades. ¿Qué hacemos con unos? ¿Qué hacemos con otros? Te dejo... Bueno, hablemos del que no tiene genéricamente. Síntomas, del que no tiene síntomas. Eso es lo más importante. Nada, eso es lo más importante. Que creo que es el que estamos apuntando. La primera cosa es mirar el hábito. Digamos, si uno ve enfrente a una persona con sobrepeso, y además de tener sobrepeso es sedentaria, y además de tener sobrepeso y ser sedentaria, ha tomado la decisión de dejar de serlo y de pronto quiere cambiar radicalmente su vida y empezar a correr todos los días. Bueno, esa es una persona que nos obliga a tener más cuidado.
¿Por qué? Porque el sobrepeso es un factor predictor de hipertensión y diabetes, porque el sedentarismo es otro factor predictor de hipertensión y diabetes y hipercolesterolemia. No son la causa única, pero son predictores. Entonces ya el observar a alguien y preguntarle cómo vive ya es un dato. Cuando abre la puerta del consultorio. Ya uno se da cuenta. Correcto. Lo mismo que aquel que viene sintiéndose que fue un deportista toda su vida, eso es muy común. Alguien que llega a los 35, 40 y dice, yo hice deporte toda mi vida. Claro, yo siempre digo lo mismo. Uno puede entrar a una cancha de rugby en primera división cuando tiene 20 años, 25, a los 40 probablemente entre, pero lo saquen todo roto. Entonces no es lo mismo Claro. a los 40 que a los 25. Y está sucediendo que esta sensación de prevención y de juventud lleva a que la gente haga deporte y a veces lo haga de una manera extremadamente competitiva. Sí. Entonces me parece competitiva con ellos mismos, ¿no? Sí, sí. Sí. No competitivo en No, un se torneo, entiende, etc. sí. Entonces me parece que esos hábitos también nos obligan a ver con qué profundidad vamos a estudiar esto. Bien. Porque es, por un lado, la tarea de encontrar factores de riesgo y por el otro lado es la tarea de encontrar enfermedad oculta en aquellos que van a extremar su esfuerzo para cambiar bruscamente su hábito. Entonces el paso que sigue es el examen físico. Uno con el examen físico, yo siempre digo, lo escribí en el libro, en el último libro, la vieja semiología, digamos, sirve. Sin duda. ¿Cuál es el problema de la vieja semiología? Que no es sensible, que no siempre encuentra las cosas, pero cuando las encuentra es muy útil. Entonces, ¿qué podemos encontrar ahí? Enfermedades valvulares, por ejemplo, o enfermedades del músculo cardíaco, que aunque no sean enfermedad coronaria, ponen en riesgo a los pacientes, que es parte de la prevención. Uno con eso y con un electrocardiograma puede tener un diagnóstico. Frente a los riesgos de nuestro trabajo, la Agremiación Médica Platense nos protege con un seguro de responsabilidad profesional. Informate en www.amepla.org.ar. Instituto de Cardiología La Plata, una institución moderna y en constante desarrollo. Casi 20 años al servicio de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, optimizando también la docencia y la investigación. Jerarquizados especialistas con experiencia y actualización, brindándole a sus pacientes una medicina de avanzada con la calidez del médico de familia. Instituto de Cardiología La Plata, calle 6, número 212, entre 36 y 37. Telefax 427-1000 y 427-1800. Qué bueno tenerte. Diagnóstico prenatal. Un espacio exclusivo pensado para vos y tu bebé. Área de diagnóstico por imágenes del Hospital Español. Para alquilar, tasar, vender o comprar en forma rápida y segura en La Plata, Buenos Aires, Lezama y Mar del Plata, Prado Propiedades. El valor de una trayectoria a su servicio. Prado Propiedades. Avenida 13, esquina 43. Teléfono 483-1824. ABC Vehículos, concesionario oficial Honda en La Plata, Avenida 7, número 176, entre 35 y 36, teléfono 427-0797. IDITAC ha incorporado al servicio de hemodinamia del Hospital Español aparatología de última generación, transformándolo en uno de los institutos más modernos del país en esta especialidad. Hemodinamia diagnóstica e intervencionista con tecnología de punta, logrando la obtención de imágenes en tiempo real, acortando los tiempos, logrando una menor exposición a radiación y garantizando la efectividad para los tratamientos realizados. Teléfonos 483-8497 y 421-1337.
Seguimos escuchando al doctor Ronderos sobre la evaluación inicial de los pacientes. La gente viene y me dice a veces a mí en el consultorio, doctor, ¿no me va a hacer un electro? No, primero hablemos, le digo, primero reviso, Claro. porque el electro es una herramienta enormemente importante de la clásica semiología, pero es muy buena cuando es negativo, perdón, cuando es positivo, cuando está anormal, pero cuando es normal, solo nos dice que no está pasando nada en ese momento o no hay una enfermedad estructural instalada. Entonces el electro es una herramienta, pero una herramienta. No es suficiente para que uno esté tranquilo, ni siquiera para detectar factores de riesgo. Bien. Me parece que ahí termina un poco la evaluación inicial, ¿no? Examen clínico, buen interrogatorio, buen análisis de los hábitos y el hábito físico. Hay cosas muy simples como medir el perímetro de la cintura. Sí, ¿no? claro. Uno mide el perímetro de la cintura en un hombre y tiene más de 102 centímetros y bueno, ya es un paciente que tiene más riesgo que uno que tiene 95, 98. Digamos, perdón que te interrumpa, digamos que eso tiene un sustrato científico Sí. demostrado, la importancia Sí. de medirle la pancita al señor o a la señora. A veces uno se pregunta por qué es eso, ¿no? Porque la evidencia científica también tiene que ver no solo con los números, sino con el sustrato de las ideas que sustenta. A ver, Sí, que alguien tenga riesgo porque tiene 102 no es porque le midieron la panza a 100.000 personas y vieron No, quién no. se moría más, sino porque eso sucede y hay una explicación de para qué sucede. El que tiene más de 102 no es que tiene un rollito, tiene grasa dentro del abdomen y esa grasa dentro del abdomen provoca resistencia a la insulina, provoca una serie de cosas que favorecen que los factores de riesgo se desarrollen más rápido. Entonces, con esa sola medida, 102 en los hombres, 98 en las mujeres, uno tiene una idea concreta de riesgo que suma en ese chequeo que vamos a hacer después con algunas otras cosas más. la gente nos pide que le hagamos cosas, porque Sí. también la gente tiene la sensación, yo creo que vos lo explicaste muy bien, uno ya está bastante bien plantado frente al paciente con el interrogatorio, la semiología, el electro, pero también debemos reconocer, y es un poco lo que la gente nos pide, que debemos reconocer por lo que hemos estado hablando hasta ahora, que hay cosas que no se manifiestan en esto. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos en el joven? ¿Cómo Yo seguimos a la gente que me pide que le haga cosas siempre le digo lo mismo. La nueva semiología, que son todos estos recursos de imágenes, en realidad es maravillosa, pero a veces es tan fina que si uno no sabe lo que busca se pierde. Entonces yo no puedo pedirle a alguien todo, porque si en ese todo vienen cosas que yo no espero o no entiendo, estamos en problema. Entonces uno tiene que tener una sucesión lógica de pasos para analizar lo que pide. Por ejemplo, un joven. ¿Qué puede tener un joven? Recién decíamos que tiene una enfermedad congénita, hereditaria, que puede no ser congénita y desarrollarse en los primeros años de la vida, como las enfermedades del miocardio, del músculo del corazón, que son causa de muerte súbita, y factores de riesgo. ¿Cómo resuelvo eso? Pues ya hablamos del examen hasta el electro. Supongamos que tenemos todo normal. ¿Eso descarta que tenga una miocardiopatía, una enfermedad del músculo? No. Entonces, por eso uso la ecocardiografía. La ecocardiografía detecta en un 100% estas enfermedades, tanto las congénitas que se pueden haber escapado del examen clínico, nos pasa de encontrar comunicaciones interauriculares en pacientes de 40 años que nunca tuvieron nada. Perfecto. Y cuando uno después le cierra esa comunicación, dice, pero yo me sentía mal antes y ahora me siento bien. La miocardiopatía, como sucede en los atletas, es muy común que estas muertes en el rugby, en el fútbol, sobre todo en el rugby y en el fútbol, sucedan por la miocardiopatía hipertrófica. Sí. Entonces eso con un ecocardiograma uno lo resuelve completamente. Y luego viene la parte... Déjame decir, cuando nosotros empezamos a hacer cardiología, a ver cómo lo expreso. El ecocardiograma y la ecografía Doppler, que es un poco la tecnología que tenemos tan a mano, es la placa de tórax de hace 40 años. Está como incorporado. ¿Ya? Sí, es la placa de tórax en cuanto a su uso frecuente, pero es mucho más que la placa de tórax en cuanto a la información. Parte. No, ni hablar. Mira, yo creo que la ecocardiografía Doppler hoy es indispensable para cualquier persona que quiere saber cómo está su corazón y ni que decir si está enfermo.
Sin duda. Porque permite analizar la estructura, permite analizar la función y, como vamos a ver después seguramente que vamos a hablarlo, permite analizar al corazón en situaciones de estrés. Entonces, es barato, es inocuo prácticamente, está ampliamente disponible y en buenas manos, realmente es excelente. Entonces, me parece que, en el sentido que vos lo decís, que es como la placa de tórax, porque todos los que quieren saber cómo está su corazón necesitan uno. Los dos usamos la palabrita Doppler. Explícale a la señora o al señor qué significa Doppler, muy sencillamente. Y Doppler era un... Porque la gente te dice, ¿no me va a hacer un ecodoppler, doctor? Claro, el Doppler era un astrónomo, no un físico, un astrónomo austríaco de Salzburgo, que descubrió, mirando con el telescopio a las estrellas, que las estrellas modificaban la luz, el espectro de la luz, hacia el ultravioleta o hacia el infrarrojo cuando se movían. Entonces él detectó que cuando se movían hacia la fuente de luz, iban al rojo, y cuando se movían alejándose de la fuente de luz, iban al azul. Y con una serie de ecuaciones matemáticas pudo calcular la velocidad con que se movían. ¿En qué se basó? En cómo cambiaba la longitud de onda de la luz. Entonces, el principio Doppler se utilizó para cualquier cosa que se transmita por ondas, por ejemplo el sonido. Por eso es que cuando el sonido se aleja de una fuente de emisión, se escucha más despacio, claro. Cuando se acerca se escucha más fuerte. Pero lo más interesante es que cuando uno escucha, por ejemplo, el sonido del tren, y el tren viene muy rápido, no solo se escucha más cuando viene, sino que se escucha más agudo. Si se acerca más despacio es más grave, porque las ondas se comprimen de acuerdo a la velocidad. Entonces, con eso uno puede medir velocidad. ¿Y para qué sirve en el corazón o en las arterias? Porque medir la velocidad del flujo de la sangre es esencial para entender la dinámica del funcionamiento. Y eso es aplicable a todos los lugares del organismo donde se mueve la sangre o los tejidos a una velocidad que nos interese conocer. Hemos llegado al final del programa. Esta ha sido solo la primera parte sobre enfermedades cardiovasculares. La semana próxima continuaremos desarrollando esta temática. Los esperamos entonces en esto que ha sido A Tu Salud.